popular, confirmando que la lucha es constante, desde intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches en cualquier lugar del globo terráqueo que nos estén sintonizando en este momento. Un saludo de parte del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Este día tenemos un conversatorio muy especial y muy bueno. Tenemos con nosotros a un invitado especial, valga la redundancia, que es el doctor Alejandro Rusconi, quien nos dará una información relacionada con la CELAP. Ustedes saben que la CELAP es un organismo creado por la mayoría de países de América Latina y el Caribe. Entonces, para tener información sobre qué es esto, cómo se creó, quiénes fueron sus fundadores, quiénes forman parte, qué hacer y qué falta por hacer, para eso tenemos aquí al doctor Alejandro Rusconi, pero también me acompaña el doctor José Morales en Canadá, y también tenemos ahí a los que están en controles y que están distribuyendo para que este programa se transmita en las diferentes redes sociales. Marvin Izquierdo en Canadá y bueno, Daniel Hueso allá en los países nórdicos. Sin más preámbulos, José, puedes presentar al doctor Alejandro. Gracias, Cristóbal. Sí, este día les pedimos que compartan este link y también cuando lo vean en diferido y que lo conversen y lo discutan con sus amigos en sus casas, en sus trabajos, en las universidades, donde tenga otras personas que estén con ustedes. Hemos invitado al doctor Alejandro Rusconi. Yo voy a dar un poco de lectura un poquito de su currículum, que es un currículum bastante amplio. De que el doctor Alejandro Rusconi es de Argentina. Él es abogado, miembro del movimiento Evita Vive. Además, es coordinador de la CELAC Social y como punto importante, la CELAC Social elaboró un documento reciente, el 23 de enero de este año, sobre lo que es la CELAC Social, que ya nos va a explicar el doctor Rusconi de qué se trata. Además, el doctor Rusconi es integrante de la RUNASUR, es profesor de la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Y él ha estado en El Salvador varias veces, ha estado en nuestro país, ya conoce nuestro país y ha estado ahí recibiendo el aire de El Salvador, viendo el volcán de San Salvador. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Rusconi, si quieren dar un pequeño saludo, doctor. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, tanto como a Cristóbal, como a José y a toda la audiencia, ¿no?, que tengamos de este programa. Es un honor para mí saludarlo desde la cuna de la CELAC Social. Como dice nuestra Constitución, las Provincias Unidas del Río de la Plata, la República Argentina, ¿no?, a ustedes que son del pulgarcito, ¿no?, Sí. de América Central, ¿no?, esa tierra tan digna, ¿no?, que me une históricamente, ¿no?, me une porque tenemos compañeros que han dado su vida en la lucha en El Salvador, y lazos históricos nos unen también con organizaciones hermanas, por ejemplo, como con el Farabundo Martí, ¿no?, con el pensamiento de Shafiq Handal, que para nosotros ha sido una guía también en nuestra América. Así que es un honor para mí compartir con ustedes, compañeros salvadoreños, este conversatorio, ¿no?, que va a ser sobre lo que ha ocurrido acá en Argentina, que es el nacimiento de la CELAC Social. Doctor, conocemos que la CELAC es la
es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, ¿verdad? ¿Cómo surge la CELAC? Bueno, ¿Qué lo hace surgir la CELAC? la CELAC, la CELAC, yo hago un análisis histórico, ¿no? Sí, Cuando digo de cómo, porque no es que tal fecha se creó, ¿no? Esto claro. se viene dando como un proceso histórico. Y yo me remonto siempre a una fecha histórica que fue para nosotros en Argentina, el 5 de noviembre de 2005, cuando los presidentes Lula, Néstor Kirchner, el presidente de Paraguay en esos momentos, el presidente de Uruguay y Chávez le dijeron no al ALCA aquí en Argentina, ¿no? Sí, Nosotros veníamos que en el año 2000 con un presidente de la Rúa, de la Alianza, un presidente que había comprado el neoliberalismo, y en la reunión de Quebec, ¿no? De la Cumbre de la América en el 2000, él pone la sede de Argentina para que aquí se haga la Cumbre de las Américas, para que se firme el Tratado de Libre Comercio. El único que estaba en contra en ese momento, en el año 2000, en la Cumbre de las Américas, era Hugo Chávez, de Venezuela, de los países de nuestra América, porque el otro, quien estaba en contra era Cuba, pero Cuba no participa, ¿no? Y Hugo Chávez a vos, ¿qué pasó del 2000 al 2005? Vinieron las corrientes de los gobiernos populares, ¿no? Aparte de tener claro. a Cuba, de tener a Hugo Chávez, vino el triunfo de Uruguay, vino el triunfo vino el triunfo de Argentina, el triunfo de Brasil, y cambió el panorama político en la región. Y ahí se dieron lo primero que se dio, que es la confianza política, ¿no? De estos presidentes, ¿no? Y por eso Claro. después cambia el Mercosur, que pasa a ser un Mercosur social, se crea UNASUR y se crea la CELAC. El gran impulsor fue Hugo Chávez. El lanzamiento se hizo en el 2012 en Venezuela, y es bueno aclarar que aquí están los 33 países de América Latina y el Caribe sin la presencia de Estados Unidos y de Canadá, que es un mecanismo de cooperación, que su origen fue importante porque pude participar en el año 2008, que fue en 18 de diciembre del 2008 en Salvador de Bahía. Antes teníamos la CAL, ¿no? Sí. Bueno, la CAL es uno del origen, hasta que después se termina dándole forma en Montego-Bay y en Cancún. Eso fue el origen de estos 33 países, que se hace el lanzamiento el 2012 en Venezuela. Y bueno, en el transcurso de todos estos años tuvo hechos muy importantes, y hay un hecho que tiene que ver, y para nosotros significativamente, porque la CELAC estaba pintada de todos los colores, de todos los tintes, digamos, no eran que todos eran de izquierda, progresista. Lo importante fue cuando el presidente Piñera pasa la presidencia pro tempore a Cuba, ¿no? Y en Cuba, el 29 de enero de 2014, se declara América Latina y el Caribe como zona de paz. Y eso para nosotros ha sido importantísimo. Y es importantísimo levantar esa bandera en la región. Así que esto es la CELAC, y después charlaremos sobre lo que es la CELAC social. Ahora, ese elemento que usted menciona, que América Latina es una zona de paz, está contenido en un documento que fue lanzado el 23 de enero en la última reunión de la CELAC, donde surge la CELAC social. ¿Por qué no nos explica lo que es la CELAC social y cómo es que surge la CELAC social, a partir de qué necesidades? Sí, nosotros tenemos como antecedente que cada vez que había una cumbre, muchos íbamos a protestar, ¿no? Hacíamos la contracumbre, ¿no? Sí. Hasta que cambió el panorama político, hay un documento que se conoce como el Consenso de Buenos Aires, que se firmó, lo firmaron en octubre del 2003 Lula y Néstor Kirchner, que ahí cambian, digamos, lo que son las relaciones internacionales en estos dos países y en la región, porque hablan también de constituir a la sociedad civil también, que participes en lo que es las relaciones, que aparte de tener la diplomacia, tener también la diplomacia de los pueblos, contener, digamos, a la sociedad civil. Y los movimientos sociales empezamos a participar
en los mecanismos que crea la Cancillería Argentina. O sea que cada vez que había una reunión de Mercosur o de UNASUR, también nosotros concurríamos y teníamos nuestra propia agenda. A raíz de eso, después, bueno, se perdieron los gobiernos, hubo un retroceso de lo que fue ese avance progresista, y algunos organismos desaparecieron o se debilitaron. Caso, desaparece la UNASUR, el Mercosur no tiene el poderío que tenía y está conducido por fuerzas liberales a raíz del gobierno Macri en Argentina, el gobierno de Bolsonaro, Bolsonaro en Brasil. Pero ¿qué ocurre? Con el tema de la CELAC, ya antes de que pase la presidencia pro tempore del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Alfredo Fernández, varias organizaciones, en las cuales está la nuestra, organizaciones amigas de Perú, de Chile, compañeros que integran el Foro de Sao Paulo, se presentó un documento para constituir la CELAC social. Bueno, la presidencia la toma Argentina. Nosotros, como militantes y muchos como secretarios o integrantes de la Secretaría de Relaciones Internacionales, de lo que es el Frente de Todo en Argentina, pedimos una reunión con el canciller, nuestro canciller, sí. Y en la agenda lo que le propusimos fue constituir la CELAC social y también constituir el observatorio electoral de la CELAC, para no dejar todo en la OEA, que es la que después fomenta los golpes de Estado, claro, como ocurrió en Bolivia en la elección claro. de Evo Morales. Bueno, sí. El canciller tomó nota, anotó en un cuaderno. No se avanzó, pero nosotros no nos dormimos. Los movimientos sociales, las centrales de los trabajadores, las 3 centrales, hecho histórico en Argentina, la Central Autónoma, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT, y la UTEP, que es la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, ¿no? Aquellos compañeros que generan sus propios trabajos, los cooperativistas, y los movimientos sociales y políticos, salimos a raíz de declaraciones que habíamos tenido en el Foro de Sao Paulo y en Venezuela en 2022, de tratar de constituir un espacio, ¿no?, de discusión paralelo a la CELAC. Dijimos, no, vamos a constituir la CELAC social, hicimos ese llamamiento. Que para nosotros, que ocurrió el 23 de enero acá en Argentina, por eso decimos Argentina, la cuna de la CELAC. Es un orgullo que hayan podido venir compañeros y participar de Venezuela, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Costa Rica, de muchos países de nuestra América. Algunos no pudieron llegar, pero se le ha girado el documento y van a seguir participando, porque aquí las puertas están abiertas para todos los movimientos sociales de nuestra América. Así que nosotros dimos como constituida la CELAC social, se ha elegido un espacio de coordinación. Nos pudimos entrevistar con el nuevo presidente pro tempore a pocos minutos antes de que asuma, que es el compañero presidente de San Vicente y las Granadinas, Raúl González, y le entregamos también este documento, ¿no?, que es la declaración de las fuerzas políticas, centrales sindicales, organizaciones y movimientos sociales en el marco de la 7ª cumbre de la CELAC, reunida aquí en Argentina, ¿no? Le entregamos ese documento y, bueno, fue importantísimo poder dialogar, ¿no?, con Rolf, que él nos dijo que siempre trabajó con los movimientos sociales y que están las puertas abiertas mientras él ejerza la presidencia pro tempore para seguir trabajando juntos. Así que nosotros vamos a seguir fortaleciendo este espacio. El objetivo nuestro es que se institucionalice, digamos, no solo la presidencia pro tempore, sino que todos los estados lo tomen como la CELAC social, como un espacio de discusión que tiene su propia agenda, porque es distinta la agenda de los movimientos sociales y la diplomacia de los pueblos que la diplomacia de los estados. Por ejemplo, nosotros como CELAC social nos manifestamos en contra y repudiamos el golpe en Perú. La CELAC, como organismo que tiene un mecanismo de consenso, no pudo hacerlo porque si estaba la canciller de Perú, y si hay un solo país que está en desacuerdo, no existe el mecanismo de consenso, digamos. Por eso nosotros tenemos una agenda mucho más
propositiva, y son distintos los tiempos políticos nuestros que los jefes de Estado, pero tenemos que acompañar y también llevarle nuestra agenda, como hicimos, a los jefes de Estado. Y hemos sido recibidos con alegría por el presidente de Brasil, ¿no? Por Lula. Lula da Silva, también Sí, nos recibió también su secretario general de la presidencia con rango de ministro el día anterior, y ese mismo día nosotros estamos muy agradecidos también del rol que tuvo para esta entrevista quien es la secretaria ejecutiva del Foro Sao Paulo, que es la compañera Mónica Valente, que nos acompañó en la CELAC Social, integra el Foro de Sao Paulo la CELAC Social, e hizo las gestiones pertinentes para que el jefe de Estado de Brasil y el secretario general de la presidencia, quien coordina los movimientos sociales en Brasil, nos pueda charlar con nosotros y tener una agenda propia. Así que para nosotros ha sido muy fructífero lo que ocurrió el 23 de enero del 2023 sí, aquí en Argentina. Cristóbal. ¿Alguna interesante y haces hincapié en lo que pasó el 23 de enero en Argentina con la creación, digamos, de la CELAC social, ¿verdad? Pero antes de eso han habido algunos frutos, y la pregunta es, ¿hay estados o cuando se inició esto, digamos, aprobaron los estados de que fueran algunas cosas que se aprueban ahí, que fueran vinculantes en los diferentes estados? Sí, nosotros creemos que la CELAC misma tiene que ir buscando los mecanismos, tiene que ir avanzando para que tratar de ser vinculante, ¿no? Tiene que, digamos, que no se queden y solo en expresiones de deseo, tampoco lo que se aprueba, sino que en esto, digamos, los presidentes tienen que ser fuertes y avanzar, por ejemplo. Y a lo que nosotros es fundamental, como lo decían, es la zona de paz en América Latina y el Caribe, en nuestra América. Eso es importantísimo, ¿no? Porque nosotros vemos que esto es un territorio de disputa, y es un territorio de disputa de fuerzas ajenas a la región, ¿no? Sí. Que tratan de desestabilizarnos políticamente. Las vemos a veces como actúan a través de, antes actuaban a través de los ejércitos, ahora actúan a través de los poderes judiciales también, ¿no? Y el nivel de injerencia que tienen otras fuerzas, y vuelvo a marcar, uno de esos es un organismo internacional como fue la OEA, que lo tuvo con el golpe a Evo Morales. Sí, ahora, he leído con atención el documento que enviaste, Alejandro, y me parece que hay todos los elementos que se elaboran, que se aborden en el documento son bien relevantes para toda América Latina, y también podríamos decir que podrían ser relevantes también para lo que se ha dado en llamar el sur-sur ahorita en este momento. Me llama la atención, por ejemplo, el primer punto en que se menciona que hay una crisis estructural y de disputa hegemónica que se manifiesta en América Latina. ¿Qué nos puedes decir de esa crisis hegemónica que ustedes mencionan en el documento? Sí, nosotros creemos que hay en este sistema que tenemos, ¿no?, de los gobiernos, ¿no?, y en América Latina existe una crisis estructural en función de que la cuestión económica, todos estamos atados a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Fíjense cómo han cambiado las reservas en los países. Antes era el oro y hoy es el dólar, ¿no? O sea que, sí. Y muchos estamos condicionados por los préstamos. Argentina, por ejemplo, ¿no?, que ha otorgado el Fondo Monetario Internacional. En nuestro gobierno, por ejemplo, este gobierno que asumió y a los 2 meses se encontró con la pandemia, tuvo que afrontar compromisos contraídos por el gobierno anterior con un préstamo que es ilegítimo para nosotros y que no se le podía haber dado nunca a un Estado que se sabía que no lo iba a pagar, pero el objetivo que querían era apoyar al que era presidente en ese momento en su reelección, porque el presidente del Decálogo del Consenso de Washington, ¿no? Recordamos de esa época, bueno, por eso. Y nosotros también decimos que también tenemos, hay una crisis ambiental también, ¿no? Una crisis ambiental y que están viniendo
por nuestros bienes comunes, ¿no? Algunos le llaman recursos naturales, nosotros decimos son del bien Bienes del comunes. común. Es Ajá. del común, eso tenemos que, Sí. entenderlo, porque con la excusa que son recursos naturales, mañana nos van a poner una base, que ya están en muchos lugares, para controlar la reserva de litio o la reserva de agua dulce, como lo hacen en el acuífero guaraní, o como tiene la base de OTAN en las Islas Malvinas, digamos, ¿no? Por Sí, eso, claro. esos son bienes, recursos comunes, ya sean los recursos culturales también y los recursos minerales, que son para el uso del común, ya sean privados o del Estado, pero son para el uso del común de nuestras poblaciones. Ahora también Escuchaba- menciona que, y eso más o menos lo sabíamos nosotros porque también lo sufrimos en El Salvador y América Central, que América Latina es la región o el subcontinente con el Caribe, la región que muestra más desigualdad económica y social en el mundo. Y además, menciona el documento que América Latina y el Caribe son los países más endeudados del mundo a pesar de que tienen tantos bienes comunes que como tú lo estabas diciendo. ¿Cómo nos explica esa contradicción que se da y cómo la ven ustedes cuando se reunieron, discutieron y decidieron poner esto en el documento de la CELAC social? Sí, tiene que ver en muchas cuestiones, ¿no? Uno es la cuestión que hablamos recién, el tema de la carga de la deuda, ¿no? El pago de los intereses, por ejemplo, ¿no? Porque es la zona más desigual del mundo y nosotros siempre estamos atados al pago de intereses de la deuda y que generalmente la contraen gobiernos afines a la ideología dominante que es la de Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros no nos olvidemos, acá en Néstor Kirchner, con la ayuda de Lula da Silva, saldó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En la Argentina, el Fondo Monetario Internacional tenía una oficina en el Banco Central de la Argentina y se tuvo que ir, porque nosotros no le debíamos más al Fondo Monetario Internacional, le dijimos buenas noches para el cantor, que Hasta agarre su luego. guitarra y que se vaya, ¿no? Y se Ajá. fueron. El gobierno del liberalismo de Macri volvió a contraer la deuda, esa deuda que hoy estamos nosotros pagando con intereses leoninos, y lo va a tener que pagar el próximo presidente, ¿no? Porque ahora lo que se ha conseguido es un prórroga, pero aparte lo que condicionan también son las políticas del fondo, te condicionan con el gasto público, te condicionan, ¿no? Con el ajuste, te monitorean para dar, que le den cumplimiento a las medidas, a las metas económicas acordadas con el fondo. Ese es el primer condicionamiento que tenemos de este instrumento estratégico que tienen para someter a los países periféricos, ¿no? Con el capital transnacional, que es el Fondo Monetario Internacional. Pero nosotros también decimos que tenemos otra deuda, es una deuda histórica, que es la deuda de los derechos laborales y humanos, es la deuda que tenemos con los trabajadores, ¿no? Esa Claro. es la verdadera deuda. Ahora, dale, perdón, Cristóbal. Joaquín. Dale, Cristóbal. Yo lo veo bien entusiasmado al doctor Rusconi con la CELAC social. Yo me supongo de que está empapado de esta situación y quisiéramos que nos diera, digamos, un panorama de qué es lo que se quiere, qué es lo que se tiene y a dónde se tendría que, cuál es la meta. Sí, bueno, nosotros primero nos partimos de una base que son las declaraciones, ¿no? Que declaramos toda forma de colonialismo o neocolonialismo en América Latina y el Caribe. Es decir, nos planteamos como una plataforma política, ¿no? Denunciamos las bases de la OTAN en Gran Bretaña en el territorio de Argentina y también todas las bases militares que se encuentran en la región, porque no se encuentra solamente en las Islas Malvinas. Tenemos bases en Colombia, tenemos bases en diferentes países. Y también para nosotros como argentinos ha sido importante que se haya declarado, ¿no?, la reafirmación de los legítimos derechos que tenemos soberanos en la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sangre del Sur y los espacios marítimos y circundantes del sector antártico argentino, ¿no? Que eso también había sido establecido por la CELAC en el 2021. Y también una declaración muy fuerte
contra todo bloqueo ejercido contra cualquier país de la región y demandamos no solo que finalicen los bloqueos contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, sino también que se terminen, que lo saquen de la lista de países terroristas a Cuba, digamos. Eso, a Cuba, sí. Eso es terrible. Y después algo que nos damos en la discusión también, que se tienen que democratizar ciertos organismos institucionales. Uno de ellos es las Naciones Unidas, porque nosotros vemos, hace 62 años que se viene, ¿no?, reclamando el caso de Cuba en las Naciones Unidas, ¿no? Como también se reclama el caso de las Malvinas, como también se reclama la cuestión de Palestina. Sí. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? En el caso de las Malvinas, ¿no?, es que una de las potencias integra el Consejo de Seguridad, ¿no? O sea, que la Asamblea, que es el organismo más democrático de las Naciones Unidas, años tras años viene sacando declaraciones sobre Malvinas, viene sacando contra el bloqueo de Cuba, solamente se opone Estados Unidos e Israel, y circunstancialmente lo fue el año pasado Brasil en función del presidente Bolsonaro, pero ahora ya cambió, ahora está Lula, ¿no? Y eso es lo que reafirmamos y lo que declaramos, ¿no? Y también lo que queremos es que haya un resarcimiento también para aquellos que por los bloqueos que ha sufrido, no solo que se levanten, sino que tiene que haber un resarcimiento económico. Y también hacer hincapié en este año, porque este año se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, ¿no? De la doctrina Monroe, sí, y sí. Con lo que eso implica en la injerencia de Estados Unidos en cualquier país, ¿no? Así que hemos tenido una agenda alta, como ser de condenar los golpes de Estado, de reconocer la cuestión de Palestina, la república saharaui, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora también mira, lo que demandamos, sí. Tú aquí en el punto 11 de la declaración y 12 me alegra ver que se busca que se tenga igualdad de género. Que es eso, que lo veamos con mucha preocupación en toda América Latina, y ya que nosotros somos de El Salvador, también lo vemos con mucha preocupación en El Salvador y en Centroamérica, ¿verdad? Sí, ¿Qué los llevó a buscar esas posibilidades de igualdad de género en América Latina? Bueno, mira, te digo, la desigualdad por el género existe. Nosotros hemos nacido dentro del patriarcado, nos hemos formado así, es así, ¿no? Eso lo tenemos que asumir y tenemos que tratar de salir de eso. Y claro, uno sabe que cuando alguien, que por el mismo trabajo, un solo ejemplo, un hombre o una mujer no perciben el mismo salario. Siempre es mejor el salario del varón que el de la mujer, ¿no? Así que nosotros creemos que los estados deben asegurar un pleno ejercicio de derechos y las libertades también, ¿no? Claro, especialmente de las mujeres y también de las diversidades, porque existe, eso no se puede ocultar, existe y hay que integrarla. Por ejemplo, en Argentina tenemos leyes laborales que hay un cupo, digamos, para las diversidades, ¿no? Bueno, existe la ley, no se está cumpliendo en todos los estados, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también lo que vemos que tenemos que desplegar para erradicar la violencia de género, nosotros eso lo vemos diariamente, ¿no? En la claro, cotidianidad que existe, sí. Y bueno, eso tiene que ser políticas muy activas, ¿no? No solo con creación de ministerio, como nosotros lo hemos hecho, que muy bienvenido sea, sino con política activa que pasen desde la educación, ¿no? Bueno, otro punto que abordan ustedes en la aclaración es que en América Latina y en una parte del mundo, incluso en Canadá, donde yo vivo, y tal vez en otros países de Europa, no solamente en América Latina, pero es más manifiesto en América Latina, es la dominación que tienen del relato los medios de comunicación, en lo que se usa lo que se menciona en el documento, las fake news, o sea, las noticias falsas,
o lo que llaman las verdades alternativas. Cuéntanos lo que pasa en Argentina. Nosotros sabemos un poco lo que pasa con Argentina, con el Clarín y todas esas cosas. Y cómo demonizan, por ejemplo, a Cristina Fernández, por ejemplo. Sí. Los medios lo que tienen hoy la capacidad que son multimedios y son transnacionales ya, porque nosotros, te voy a citar un caso, hubo en Venezuela un caso en el cual el Diario Nacional lo pone a Diosdado Cabello como que era el jefe de tal cartel de narcotráfico, ¿no? Y se replicó en todos los medios a través de una agencia, ¿no? Que ejercía el Diario Nacional que fue a juicio, fue expropiado su edificio que hoy pertenece a la Universidad de las Comunicaciones, que tiene un rol muy importante en la UNIACON hoy en Venezuela. El juicio lo gana Diosdado Cabello y Diosdado dona el edificio para que se done al UNIACON. Lo que nosotros queremos ver con esto es que hoy los medios al inocente lo pueden hacer culpable y al culpable lo pueden hacer inocente, ¿no? Claro, claro. Tenemos la condena mediática antes que actúe la justicia. Y muchas veces se arman causa con lo que en Argentina, con lo que publican los diarios. Y siempre lo ha dicho Correa, desde que se creó la imprenta, la opinión publicada es la del dueño de la imprenta, ¿no? Y eso claro, son sí. de grupos transnacionales. Nosotros, por lo que bregamos, es para luchar, tenemos que crear medios alternativos, trabajar, ¿no?, contra esa hegemonía que hoy existe, con la guerra ¿no?, de cuarta generación de las comunicaciones, ¿no? Claro. Este es un libro, ¿no?, que publicamos conjunto con un profesor, un colega de la facultad, La batalla contra los monopolios mediáticos, ¿no?, que es cuando se le entregó el premio Rodolfo Walsh a Hugo Chávez aquí en la universidad, en nuestra universidad, en la Facultad de Periodismo en La Plata, ¿no? Nosotros estábamos a cargo de la cátedra de Relaciones Internacionales, hicimos la gestión para que se le entregue ese premio, y ahí está un ensayo donde hablamos cómo, y lo sostenía Chávez, ¿no?, cómo se tiene que dar esa batalla, que es la guerra de cuarta generación contra estos monopolios mediáticos, y que se da también no solo hoy con las nuevas alternativas que existen de comunicación, como son las redes antisociales, que le podemos llamar, ¿no? Sí. Cristóbal. Sí, lo que decía, no sé si Galeano o Benedetti, tenemos el mundo al revés en estos días, ¿no? O sea, lo que dice el doctor Alejandro Busconi, o sea, a los culpables los hacen inocentes y a los inocentes los hacen culpables. Y bueno, y esa nueva moda de que antes eran golpes de Estado a la digamos, militar, ahora no, ahora son golpes, los famosos golpes suaves, bajo la tutela del Poder Judicial. Y eso ya lo hemos visto desde el sur y va para el norte, para Centroamérica, ¿no? También. O sea, es lamentable esa situación, pero qué bueno que dentro de todo esto también hay una esperanza, y el hecho de que la CELAC, digamos, y dentro de ella los grupos sociales, que no tienen información si llegó alguna delegación de El Salvador a dicha reunión, Alejandro. No llegaron, pero nosotros estamos en comunicación, digamos, porque Fuerza Política de El Salvador, caso el FMLN, integra el Foro de Sao Paulo, y nosotros le hemos acercado, ¿no?, este documento, y está abierto para que nosotros, la CELAC social hoy se va para el Caribe, vamos a tener que hacer reuniones en el Caribe, reuniones en Centroamérica. Porque en El Salvador también, aparte, digamos, del FMLN, también existen otras organizaciones que en este momento están dando también una lucha social y bastante, en la calle. bastante fuerte en la calle. Entonces sería bueno
de que también se tuviera, digamos, Sí. contacto y que aquí se creara una coordinación, digamos, entre los entes que participaran en la Sí. CELAC. Es importante que todos los movimientos políticos, movimientos lucha, los frentes, digamos, como usted dice, el Frente Intercontinental, lo que, como se llame, que sean bienvenidos a la CELAC y coordinemos. Cada uno tiene que tener, digamos, un capítulo de El Salvador, capítulo de Argentina, ¿no? Ah, bueno, Para de acuerdo. coordinar y tener agenda, porque acá se golpea más fuerte cuando hay más puños, ¿no? Es Sí, así. sí, 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 sí. Es así. Ahora Y mira, tenemos que buscar la unidad en la diversidad, cabal, ¿no? exactamente. Eso Exactamente. nosotros tenemos que bregar para golpear unidos. Después, cuestiones electorales, eso nos podrán dividir. Pero hoy tenemos que saber señalar quién es el enemigo y cómo está actuando. Nosotros vemos, y esto lo tengo que decir, lo que está ocurriendo en El Salvador, las persecuciones políticas, las causas judiciales armadas, ¿no? Y también eso ha pasado en diferentes países. Y bueno, las luchas son todas una misma, ¿no? Una misma lucha en diferentes países. Sí, ahora, como tú eres abogado y eras miembro de la Asociación Americana de Juristas, ya que abordaste este punto, conoces bien que en América Latina los poderes, en el caso de Salvador, por ejemplo, y tal vez se da en Argentina, hay una absoluta dominación de los tres poderes tradicionales, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, y el poder judicial se mantiene obediente al ejecutivo. Entonces, eso nos causa un montón de dificultades a nosotros, porque por ejemplo, en El Salvador se condena y se apresa a millares de personas. Muchos de ellos, estamos nosotros conocidos bien de lo que pasa, muchos de ellos no tienen ninguna participación en el crimen organizado y se les somete a prisiones que pasan más allá de lo que se acepta como razonable, que 3 días de prisión y después se decide si se va o no se va. Pero hoy se puede tener 3 meses, 5 meses, 6 meses, 10 meses, un año, y no hay decisión porque el Poder Judicial está cooptado por la presidencia de El Salvador. Entonces eso nos preocupa y no sé qué elaboración podría hacer tú sobre esta situación que se da en El Salvador y que también se da en otros países de América Latina. Sí, sí, mira, yo te voy a algo que en lo que hemos estado trabajando, que es un caso testigo, digamos, que ocurre en El Salvador, pero también lo que ha ocurrido con Ale Saad, por ejemplo, ¿no? Ale Saad, que fue capturado en el Congo, fue secuestrado, digamos, ¿no? Sí, El sí, sí. diplomático, él es de nacionalidad colombiana, pero tiene pasaporte diplomático venezolano, vivía en Venezuela y era quien estaba encargado de conseguir alimentos para tratar de levantar el bloqueo, y él es secuestrado y se lo lleva a una cárcel terrible, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no tiene visita consular, no tiene visita con sus familiares, ha tenido sufrido tortura, ha perdido dientes, por ejemplo, y él tiene enfermedad de base, ha tenido una enfermedad de base como es el cáncer y no tiene tratamiento médico, sí. Y comparte no solo la prisión, sino ha compartido pabellones con criminales, ¿no? Con criminales de mucha peligrosidad. Y es una persona que no tiene condena, digamos, ¿no? Eso es lo mismo que pasa en El Salvador con el tema de las cárceles, ¿no? Se lo aprende a uno y se lo lleva a pabellones que son pabellones de la muerte, ¿no? Sí, porque El Salvador, fíjate que ya en El Salvador, desde el mes de marzo del año pasado, que se instituyó este llamado estado de excepción, se han capturado miles de salvadoreños. El Salvador es el país que más tiene prisioneros en las cárceles en el mundo. Antes era Estados Unidos, hoy es El Salvador. Pero se ha capturado muchos que no tienen nada que ver con el crimen organizado y lo usan esto como el falso positivo. Eso. El gobierno Colombia. De Colombia, ¿no? Claro. Que mataba a inocentes, campesinos, estudiantes, jóvenes, ¿no? Los asesinaba, les ponían uniforme. Lo mismo ocurre en estos países. Pero ha pasado que también en El Salvador, fíjate que como la justicia está cooptada y quien decreta las penas es el presidente de la República.
Entonces eso Sí, y es aparte, una cosa. y lo que están buscando es estadística. Quieren esta estadística. Construimos esta cárcel, hoy están, y tenemos a las MAR acá. Pero negociaron y el jefe de la MAR no está más en prisión. Claro, sí, ahorita están dando un ¿No? juicio en Estados Unidos, en Sí, el estado de Nueva York, contra líderes de pandillas que fueron sí, protegidos por el Estado salvadoreño, ¿verdad? claro. Por elementos del Estado salvadoreño, de funcionarios importantes del Estado Del caso. salvadoreño. Claro, claro. Y hoy nos quieren mostrar a todos ese disciplinamiento o la deshumanización de la persona que existe con el tema del Estado que está en prisión. Ustedes lo están viendo estos días, los videos van todos arrodillados, ¿no? Sí, 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 Por sí. más que sea integrante de lo que sea, digamos, nosotros tenemos principios humanitarios y como abogado, como militante de derechos humanos, el tema de la reinserción social. Esa gente lo que va a tomar ahí adentro es más odio contra el sistema, más odio, porque la cárcel lo que le hace es eso, ¿no? Claro. La cárcel tendría que ser para que haya una reinserción social. Hoy no se busca. Se lo tiene en jaulas y hacinamiento y vale todo, ¿no? Lo peor que ha pasado es que también en las cárceles han fallecido ya más de 100 personas que en la mayor parte de veces no tienen nada que ver con el crimen organizado. Y muchas veces, para que la gente lo conozca, y tú lo conozcas también, hay personas que han fallecido en las cárceles y el Estado no le avisaba a las familias que la persona falleció en las cárceles. Y algunas familias han venido a encontrar esa noticia 2 o 3 veces, 2 o 3 meses después del fallecimiento, y que se ha enterrado esta persona en fosas comunes. Y eso es una cosa que nosotros no sabemos cómo ponerle, qué calificativo ponerle, porque es una cosa que no sé, pues no sé cómo tú lo ves eso, porque para nosotros es muy difícil ver eso. Sí, no, lo que lo veo yo es como terrible, esa práctica, digamos, que se vio en las dictaduras de Centroamérica en década pasada, eso se vio, ¿no? En la época de Somoza, en la época de Nicaragua, se vio en Guatemala también, y que esté ocurriendo hoy, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Cuando no tengamos una política de reinserción de los presos, y aparte la deshumanización lo que tratan a la persona, porque ya no la tratan como personas, la tratan como animales en ese sistema carcelario. Eso es, para nosotros es terrible. Y tenemos que cambiar y que no esté. El Poder Judicial tiene que ser un poder independiente, ¿no? Pero acá Claro. son dependientes en algunos lados de los poderes ejecutivos, en otros lados son en otros lados dependen de otros intereses. Claro, sí, 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 sí. Ahora, Perdón, ya que estás aquí usted de Argentina, ¿quieres hablar, Cristóbal? sí, no, o Dale, sea, Cristóbal. sobre esto que está hablando Alejandro, la CELAC, digamos, Sí. ¿qué papel pudiera jugar en esto cuando los estados, digamos, están violando los Sí, derechos? nosotros lo que tenemos que hacer un frente común, luchar por la libertad de los presos políticos. El documento de la CELAC social habla de la libertad de Milagro Sala y la libertad de Lezat, y también de la liberación, porque son mucho más los presos políticos en América Latina. Tenemos dos figuras que son emblemáticas, una luchadora social de nuestra compañera Milagro Sala, como Sí, 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 Lezat, que ha sido propuesto por Túnez como Premio Nobel de la Paz, ¿no? Por el trabajo solidario que venían haciendo en función de conseguir alimento y tratar tratar de saltar el bloqueo que existía contra Venezuela. Nosotros creemos que tenemos que trabajar todo en la defensa y estrictamente lo que son de los derechos humanos, trabajar por la justicia y por la justicia social. Ese debe ser el eje. Y cuando decimos, ¿no?, que tiene que haber también una coordinación entre todas las fuerzas populares, no solo de los gobiernos,
porque a veces tenemos que los gobiernos pierden elecciones y después se debilitan no solo los gobiernos, sino que se debilitan los mecanismos de integración regional, como ocurrió con el Mercosur, como ocurrió con la Claro. Sur y como ocurrió con la CELAC cuando estuvo. Por eso nosotros tenemos que crear herramientas, como se ha creado la RUNASUR, como se ha creado un partido, digamos, lo que ha sido el Foro de Sao Paulo y lo que hay la CELAC social, que va mucho más allá de los gobiernos. Los gobiernos podrán cambiar, pero nuestro pensamiento y nuestra lucha no tiene que cambiar. Nosotros tenemos que seguir militando por los derechos, principalmente por los derechos humanos y los derechos sociales y políticos de toda la población de nuestra América. Como tú estás en comunicación con los sindicatos de Argentina, que es un movimiento de trabajadores muy fuertes, quisiera decirte que en El Salvador se ha llegado al extremo de apresar sindicalistas porque reclaman que les paguen sus salarios. El año pasado se dio el caso de 5 sindicalistas de un sindicato de una alcaldía que no le habían pagado su salario de noviembre y diciembre. Y por haber reclamado que les pagaran sus salarios, estos sindicalistas fueron metidos presos. Así ha pasado también en otras instancias, ¿verdad? Y además, en El Salvador, con la aplicación de este estado de excepción, se persigue miembros de comunidades como por ejemplo la comunidad de Santa Marta, que es una comunidad simbólica en El Salvador, porque son gente que se reincorporaron después de la lucha armada en El Salvador, del conflicto armado, se reincorporaron a sus comunidades, han construido comunidades que son muy prósperas en el sentido de solidaridad y poder comunitario. Por eso se persigue en El Salvador usando este instrumento del estado de excepción. Te lo cuento para que tú conozcas las grandes dificultades que pasamos. Sí, conozco y yo estoy muy vinculado a lo que es la CLATE, que es la Central Latinoamericana de Trabajadores del Estado, ¿no? Sí. Quien es el secretario general en este momento anduvo de gira por Honduras, por El Salvador, por Nicaragua, entrevistándose, ¿no? Y ellos Sí. también integran la CELAC Social, ¿no? Bueno. Como Asociación de Trabajadores del Estado, y tratamos ahí de trabajar juntos una agenda en lo que fue especialmente en Honduras, ¿no? Y tratar de tener una agenda en común, ¿no? Porque nosotros tenemos que trabajar conjuntamente, ¿no? Los trabajadores, los organizados y no organizados también, ¿no? Porque Claro, sí. acá en la Argentina también tenemos un registro de trabajadores de la economía Informal. popular, no solo un registro, Sí. sino que es un gremio, un sindicato de los trabajadores de la economía popular, ¿no? A lo que se llaman trabajadores informales. Claro, correcto. Nosotros tenemos Ajá. el sindicato, que son muchísimos más que los trabajadores formales. Que los trabajadores tenemos, que te dan salario. Si hay 4 millones, 5 de formales, hay 12 que son informales, ¿no? Los que se crean su propio trabajo. El contrapropismo, el cooperativista, son muchísimos más. En El Salvador, 75% de la población hacen trabajo informal, o sea, el trabajo popular que tú dices, ¿verdad? Bueno, entonces ya Sí. estamos llegando a la hora. No quisiéramos que fuera esta la última vez que estemos conversando aquí, porque nos interesa conocer tus puntos de vista y conocer de lo que tú conoces en el resto de América Latina y el Caribe. Y queremos agradecer por estar con nosotros. Ha sido un gusto tenerte aquí. Bien. El agradecido soy yo. yo. Quiero contestar una pregunta. Ahí nos preguntaban cuánta organización a través del chat integran la CELAC. Para Argentina, en Argentina hubo más de 300 organizaciones, mayoritariamente de Argentina, ¿no? Pero hubo organizaciones de otros países, caso de Venezuela, caso de Brasil, caso de Uruguay y de Paraguay. Pero esto está abierto. Acá nosotros hemos dado el puntapié inicial. Salió la pelota. Hay que seguir jugando y vamos para el arco de enfrente con muchos más. Vamos a ir a meter los goles que metió Maradona para Inglaterra, ¿verdad? Y los que metió Messi para hoy en el campeonato reciente, ¿verdad? Entonces, claro, te agradecemos mucho. Quisiéramos que tengamos comunicación constante contigo, porque nos interesa todo este entramado que se está formando, porque nosotros en El Salvador, y yo creo que en América Central, tenemos la necesidad y creemos que es necesario que se participe en la CELAC social de parte de las organizaciones, como tú dices, y que nos unamos, que seamos fuentes de unidad
no haya un pensamiento común, sino que un pensamiento diverso, con la riqueza del pensamiento que tiene que existir. Juntos, ¿no? Como decía Martí, como el bronce, ¿no? En los Andes, ¿no? Claro, entonces, si quieres despedirte de nosotros por de pronto, te digo otra vez, te agradecemos mucho que estés con nosotros aquí. Nos dice que Cristóbal quiere decirle algo al compañero. No, agradecer aquí al doctor Alejandro Busconi la cátedra que nos ha dado sobre lo que es la CELAC. Muchos de los que nos han estado, de los que nos están viendo y escuchando, pues seguramente que no sabían de esto. Ya con esta información que tenemos, creo que va a haber un mayor interés de la población, no solamente salvadoreña, sino de los que nos ven en otras partes. Y como dice José, esperamos que no sea la última ocasión. Y bueno, yo quedé un poquito picado, pero en una próxima... Bueno, tira la pregunta, Cristóbal. Aquí está Andro, tira la pregunta. No, lo que pasa es que no tendría nada que ver con la CELAC, sino un poco con Argentina, digamos. Bueno, ya vamos a tener un tiempo de hablar de Argentina. Vamos a tener aquí a Alejandro para hablar de Argentina. Claro, entonces en una próxima nos gustaría hablar un poco sobre eso. ¿Cómo no? Estamos dispuestos a eso. Y desde aquí le mando un saludo a todos los amigos y amigas que he cosechado en El Salvador, esa tierra, ¿no? Que todos gracias, amamos, ese pulgarcito. Y bueno, y ya seguiremos acá virtualmente y en algún momento poder compartir una pupusa juntos, ¿no? Sí, bueno, sí, está bien. Hacemos un intercambio, un churrasco por una pupusa. Oh, no hay inconveniente. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias Alejandro, grande. Gracias Cristóbal. Abrazo grande. Y esperamos que compartan este enlace, que lo vean en diferido, que lo discutan con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo en las escuelas, en las universidades, porque a partir de la discusión y el pensamiento crítico se construye aproximaciones a la verdad. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias Alejandro y nos vemos pronto. Gracias a nuestros técnicos también, a Marvin. Gracias a Danielito y a Marvin. Daniel. Marvin está en Toronto, fíjate, Marvin Izquierdo está en Toronto, Alejandro. Y Daniel el técnico, aquí está Marvin. Y Daniel que está escondido por ahí, el técnico de nuestros comandos ahí. Aquí está Daniel. Bueno, gracias por todo. Bueno, hasta luego. Mucho gusto. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Ha sido un gusto